Hola, gracia y paz a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal Biblia sin engaño. Hoy vamos a profundizar en la palabra de Dios para descubrir la verdad del Evangelio, libre de tradiciones, teologías y religiosidad que solo nos confunden. Nuestro objetivo aquí es claro: entender las Escrituras de manera espiritual, con Cristo en el centro de todo. ¿Vamos juntos? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que es posible leer toda la Biblia y aún así permanecer en la oscuridad? Parece impactante, pero el propio Jesús nos advirtió sobre esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40, Él dice: «Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para tener vida». ¿Entiendes la profundidad de estas palabras? La Biblia apunta a una persona: Jesús. Sin Él como la lente principal, toda lectura puede convertirse solo en un acto religioso, sin el poder de transformar. Entonces, ¿cómo podemos leer la Biblia de la manera correcta? La respuesta está en reconocer que Cristo es la revelación final y perfecta de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos capítulo 1 versículo 3 lo reafirma: Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, después de haber realizado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús es el modelo, el estándar con el cual debemos medir todo lo que leemos y escuchamos. Si algo no se parece al amor, la gracia y la verdad que vemos en Jesús, necesitamos cuestionarlo. Este estudio no es contra la Biblia, todo lo contrario. Queremos honrarla en su totalidad, sin aislar versículos fuera del contexto completo de las Escrituras, y mucho menos crear contradicciones. Y la clave para ello es Cristo. A lo largo de nuestros próximos encuentros, vamos a explorar temas cruciales. Veremos cuál era la verdadera función de la ley de Moisés y cómo ha sido usada para aprisionar a las personas en lugar de liberarlas. Analizaremos la enorme diferencia entre la manera en que Dios fue comprendido en el antiguo pacto y la revelación plena del Padre que tenemos en Cristo. También veremos la función de las leyes de Moisés y cómo Satanás manipula las religiones a través de ellas. Existían más de 600 mandamientos. Asimismo, analizaremos la diferencia entre la forma en que Israel entendió a Dios en el antiguo pacto y la revelación plena del Padre en Cristo. Finalmente, explicaremos la soberanía de Dios. Dios es quien da y quita la vida. Él no ordena guerras santas. Estudiaremos el verdadero sentido del Evangelio, que libera de los rituales, así como de la ley de los diezmos, de la observancia del sábado y de la última participación de Jesús en la Pascua judía, que fue la Cena del Señor, posteriormente transformada por las religiones en la Santa Cena. También mostraremos cómo el Islam y el judaísmo afirman haber recibido órdenes de un ángel, un patrón coherente con la advertencia bíblica sobre el ángel de luz. Y explicaremos por qué la salvación es solamente por gracia, como en el caso del ladrón en la cruz. Y hablando de la ley de Moisés, ¿sabes cuál es su verdadera relación con el Evangelio de la gracia? Te respondo: ninguna. Así es. La ley de Moisés está totalmente fuera del Evangelio de la gracia, porque solo señala el pecado y nos condena. Es inútil para salvarnos, y te voy a mostrar por qué. Primero, la ley de Moisés, con más de 600 mandamientos, incluidos los 10 mandamientos, no fue dada para salvar a nadie, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: «Maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10, Nuevo Testamento. La función de las leyes de Moisés era mostrarnos el pecado, como Pablo explica en Romanos 3:20. Por las obras de la ley,
Nadie será justificado delante de él, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos muestra la suciedad, pero no tiene el poder de limpiarnos. Solo expone nuestra condición de pecadores. El segundo punto es que, al exigir obediencia perfecta, la ley coloca a todos bajo condenación. Nadie, excepto Jesús, logró cumplir la ley perfectamente. En Gálatas 3:10 está escrito: «Maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». Esto significa que, si intentas ser justificado por las obras de la ley, estás bajo maldición, porque en algún momento vas a fallar. Por eso el apóstol Pablo dice que la ley nos sirvió como un ayo, un tutor, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y esto nos lleva al tercer y más importante punto. Cristo nos rescató de esa maldición. Gálatas 3:13 es liberador. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. En la cruz, Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que también cumplió en nuestro lugar toda la exigencia de la ley. Él absorbió la maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. La ley era santa, justa y buena en su esencia moral, pero era incapaz de transformarnos. La carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 13 dice: «¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no habría conocido el pecado sino por la ley, pues no habría sabido lo que es codiciar si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque sin la ley, el pecado estaba muerto. Y yo vivía en otro tiempo sin la ley. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Porque lo que la ley no pudo hacer, por ser débil a causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Observa que la carta a los Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13, pone la codicia como ejemplo de una ley que también debería ser eliminada del Evangelio de la Gracia, justamente uno de los mandamientos contenidos en el Decálogo. Es decir, al contrario de lo que difunden muchos teólogos y falsos predicadores, la ley mosaica no fue revocada parcialmente, sino anulada por completo, incluidos los 10 mandamientos. Los mandamientos y las ordenanzas se hundieron y no deben ser levantados nuevamente. Ahora debemos vivir en amor. Solamente, solo el Evangelio, la buena noticia de Cristo, nos da el Espíritu y la vida verdadera. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que intentar vivir hoy bajo la ley es un retroceso. Es como volver a la prisión después de que Jesús ya abrió la puerta de la celda. El antiguo pacto fue revocado por ser débil e inútil para salvar. Jesús cumplió todo en la cruz, librándonos de esa ley que solo señala el pecado y condena. Y Él no cumplió solo una parte, la cumplió por completo. Pero aquí aparece la gran trampa. Muchos líderes religiosos usan Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, donde Jesús dice: «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido». Los falsos predicadores se aferran a estos versículos para justificar la continuidad de prácticas de la antigua alianza, como el diezmo. Predican Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18, para mantener en pie un sistema que beneficia solamente a ellos mismos. Sin embargo, leen estos versículos poniendo énfasis solo en la parte donde Jesús dice que no vino a anular la ley. Observa que Jesús dijo esto porque, en ese momento, las leyes aún estaban en vigor, ya que Él todavía no había sido muerto.
La Biblia revela que un testamento no tiene validez mientras el testador vive. Fíjate que Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley sin que todo se cumpliera. Y nota que la palabra clave está al final del propio versículo 18 de Mateo, capítulo 5, cuando Jesús dice, hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo fue que todo se cumplió? En la cruz. Hechos, capítulo 13, versículos 29 y 30, dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 29 y 30, y también el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 39 al 47, dejan claro el cumplimiento completo de las leyes mosaicas, y con ello, su revocación total, conforme a lo que se describe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Observa que el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 39 al 47, es hermoso y detalla todo lo que debía ocurrir para que las leyes mosaicas fueran revocadas. Observa el episodio en el que Jesús se aparece a sus discípulos después de su resurrección y les dice, «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía no lo creían a causa del gozo y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le presentaron una porción de pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 39 al 47. Observa que Cristo cumplió totalmente la ley al establecer la nueva alianza, al ofrecerse como sacrificio perfecto en el Calvario. Con eso nos liberó de las leyes malditas de Moisés, leyes que solo señalan el pecado, no salvan y conducen a la condenación y a la muerte. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 14 al 16, dice, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno solo, derribando el muro de separación que estaba en medio. En su carne anuló la enemistad, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, dando muerte en ella a las enemistades. Verdaderamente, Jesús abolió la barrera que separaba a judíos y gentiles. Ese muro de separación eran precisamente las leyes de Moisés, mandamientos contenidos en ordenanzas, como ritos, fiestas, alimentos, diezmos, sábados, la cena del Señor, etc. Incluso los 10 mandamientos, pues fueron resumidos en solo 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, toda la ley quedó anulada, porque hubo abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e inutilidad, pues la ley nada perfeccionó, pero fue introducida una esperanza superior, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7, 18, 19. Al morir en la cruz, Cristo cumplió la ley y puso fin al sistema de leyes que estaba en vigor. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, por la sangre de Cristo, han sido acercados. Repasando, la ley de Moisés no justifica, solo revela el pecado. Por eso, nadie será justificado delante de él por las obras de la ley, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 20, Nuevo Testamento.
Cristo nos rescató de la maldición que pesaba sobre quienes vivían bajo ella, la ley de Moisés. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero». Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Nuevo Testamento. A la luz del Evangelio, la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Ella es santa, justa y buena, pero incapaz de transformar. Solo el Evangelio es el que da el espíritu y la vida. Al cumplir completamente la ley, Jesús estableció una nueva alianza basada en la gracia y no en las obras. Él resumió toda la ley en solo 2 mandamientos: amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como a uno mismo. Este es el Evangelio que libera. Libera de los rituales, de la obligación del diezmo y de la observancia de días específicos. Nuestra salvación no depende de nuestro esfuerzo, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es por gracia, mediante la fe, como en el caso del ladrón en la cruz, que fue salvo sin haber hecho absolutamente nada, excepto creer. Aún así, las religiones continúan proclamando a Moisés y dejan a sus seguidores con el velo del Antiguo Testamento puesto sobre sus corazones. Es decir, no se convierten verdaderamente a Jesucristo, porque la enseñanza del antiguo pacto permanece implantada en sus corazones. Sin embargo, cuando alguien abre su entendimiento y se vuelve de verdad al Señor, el velo le es quitado. Observa lo que se describe a continuación. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy el mismo velo permanece sin quitarse en la lectura del Antiguo Testamento, el cual fue abolido en Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo le es quitado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 16, Nuevo Testamento. Todo esto demuestra que la exigencia de los diezmos, y en el adventismo, la observancia del sábado, así como cualquier otro precepto de la ley de Moisés, que los falsos predicadores intentan justificar, apoyándose en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18, ya citados anteriormente, para crear la falsa impresión de que las leyes aún están vigentes, son mentiras descaradas. Son lobos vestidos de ovejas, pues se aprovechan del desconocimiento de sus seguidores para mantener sus privilegios y sus edificios, a los que llaman templos o iglesias. Abre los ojos, hermano mío, porque al aferrarte a los diezmos, a la observancia del sábado o a la cena del Señor, caes totalmente de la gracia. Pues quien guarda solo un precepto de la ley de Moisés, queda obligado a cumplir toda la ley. Si ni siquiera los judíos lograron cumplir esas leyes en su totalidad, tú mucho menos, ¿no te parece? Debes saber también que así quedas separado de Cristo y caes de la gracia, ya que la salvación no es por obras, y mucho menos por las obras de la ley. Mira, y otra vez testifico a todo hombre que se deja circuncidar, que está obligado a guardar toda la ley. Separados estáis de Cristo, vosotros que os justificáis por la ley, de la gracia habéis caído. Gálatas capítulo 5 versículos 3 y 4. ¿Percibes la gravedad de volver a los preceptos de la ley? Al hacerlo, caes de la gracia de Cristo. Al guardar leyes, vuelves a levantar aquello que Jesús destruyó, las leyes que te condenaban. Cristo no vino por casualidad en el tiempo. Él vino en la plenitud de los tiempos, vino bajo el régimen de la ley para rescatarnos de la maldición que pesaba sobre nosotros, una maldición que nos condenaba, porque las leyes de Moisés exigían perfección. Sin embargo, sabemos que en este mundo, desde Adán, la humanidad pecó y sigue pecando, como está escrito. No hay ni siquiera uno justo. Solo Jesús es digno, justo y justificador de todos los que creen en Él. En la Biblia encontramos las respuestas que las religiones esconden. ¿Sabes por qué te las esconden? Porque saben que te aferras a títulos como papas, sacerdotes, pastores, apóstoles, etc. Además,
saben que depositas toda tu confianza en esos liderazgos. Estos falsos predicadores son tan atrevidos que se colocan a sí mismos en la condición de ungidos de Dios para no ser confrontados. Pero debes saber que esto es otra mentira más que te ocultan, ya que los verdaderos ungidos del Señor son aquellos que poseen el Espíritu Santo de Dios, como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 25 al 27. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Estas cosas os he escrito acerca de los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que, así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, permaneced en Él, tal como ella os ha enseñado. ¿Te das cuenta de cuánto eres literalmente engañado por esos falsos pastores y predicadores fraudulentos? Pero retomemos nuestros estudios sobre la abolición de las leyes de Moisés. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Efesios 2, versículo 15. Abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Colosenses 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Explicación clara. Cristo vino en la plenitud de los tiempos, no para reforzar la ley, sino para cumplirla y abolirla como yugo condenatorio. Él es el fiador. La carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un pacto superior. Por lo tanto, amigo mío, resulta sencillo comprender que la deuda fue pagada por completo, incluso aquel diezmo que Abraham dio al rey Melquisedec. Hablaré con más detalles sobre el tema de los diezmos, pero claro, daré aún un breve comentario dentro de nuestra conversación. Por lo tanto, la salvación es por gracia y gratuitamente. Efesios 2, 8, 9 declara que no es por obras ni por el cumplimiento de mandamientos humanos. Romanos 3, 21, 24 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando las iglesias exigen diezmos, la guarda del sábado o la cena del Señor como obligación, niegan la obra completa de Cristo. Usan la ley de forma selectiva, conservando aquello que les trae retorno financiero y control, pero ignoran deliberadamente que toda la ley fue abolida en Cristo. La Cena del Señor celebrada en los templos religiosos no es un memorial verdadero del Señor, sino mesa de demonios, porque desvía a las personas de la gracia hacia un yugo humano, sustituyendo la obra perfecta de Cristo por prácticas religiosas obligatorias. Explicaré este asunto con más detalles más adelante. Pero, continuando con el tema de la ley, vemos que intentar volver a levantarla nos convierte en transgresores. Este es otro aviso serio. Observa lo que dice Gálatas 2, versículo 18. Porque si vuelvo a edificar lo que destruí, me constituyo a mí mismo transgresor. Tanto los diezmos como la circuncisión, la lapidación e incluso los sacrificios de animales son anteriores a la ley de Moisés. Abraham dio los diezmos a Melquisedec, Génesis 14:20. Abraham también recibió la circuncisión como señal antes de la ley, Génesis 17:10, 11. La lapidación también existía antes de la ley de Moisés. Prueba de ello es que, antes de la entrega de la ley en el Sinaí, Moisés temió ser apedreado por el pueblo, Éxodo 17:4, lo que demuestra que esta práctica punitiva
ya era conocida y utilizada entre los israelitas y los pueblos antiguos. Como está escrito, el pueblo de Israel estaba en el desierto de Refidim, sin agua para beber. Comenzaron a quejarse y a contender con Moisés, diciendo, «Danos agua para beber». Y aún se burlaban. «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?» Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo, «¿Qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen». Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 4. Si alguien justifica la práctica de los diezmos diciendo que existía antes de la ley de Moisés, también tendría que justificar la circuncisión, el regreso a la práctica de la lapidación y los sacrificios de animales. Pero las iglesias rechazan estas prácticas e insisten en la otra. Esto demuestra que la motivación no es bíblica, sino financiera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y por qué esto es tan importante para nuestra fe hoy? Si alguna vez estas preguntas pasaron por tu mente, este video es para ti. Vamos a sumergirnos juntos en uno de los pasajes más profundos del apóstol Pablo para desvelar el misterio de dos pactos, uno que esclaviza y otro que libera. La carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 22 al 26, nos presenta una alegoría impresionante. Pablo habla sobre Abraham y sus dos hijos, Ismael, hijo de la sierva Agar, e Isaac, hijo de la libre, Sara. Él explica que estas dos mujeres, Agar y Sara, representan dos alianzas, dos pactos. Agar simboliza el pacto hecho en el monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley. Este pacto, según Pablo, genera hijos para la servidumbre, para la esclavitud. Piénsalo bien. La ley, con sus cientos de reglas y rituales, era una carga pesada. Mostraba el pecado, pero no daba la fuerza para vencerlo. Era como un espejo que revela la suciedad en tu rostro, pero no ofrece agua para limpiarlo. Esa es la alianza de la carne, basada en el esfuerzo humano, que siempre termina en fracaso. Pero aquí viene la parte maravillosa. Pablo continúa y habla de la Jerusalén que está arriba. Esta es nuestra madre, y ella es libre. Esa Jerusalén celestial representa la nueva alianza, el pacto de la promesa, simbolizado por Sara y su hijo Isaac. Nosotros, los que creemos en Cristo, no somos hijos de la esclavitud de la ley, del pecado y de la muerte, la ley de Moisés. Cristo nos ha transportado a una nueva realidad, la del Espíritu. ¿Y cuál es la ley de este nuevo pacto? Jesús resumió todo de manera perfecta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. El amor se ha convertido en el cumplimiento de la ley. Cuando amamos a Dios y al prójimo, cumplimos naturalmente el propósito de Dios para nosotros, no por obligación ni por miedo al castigo, sino por un corazón transformado y agradecido. Ahora, vamos a entender por qué la Biblia llama a estos pactos testamentos. La carta a los Hebreos, capítulo 9, nos da la clave. Porque donde hay un testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Pues un testamento no tiene fuerza mientras el testador vive. Hebreos 9, 16, 17. Es decir, un testamento solo entra en vigor, solo libera la herencia, después de que la persona que lo hizo muere. Hay una advertencia sumamente importante en la carta a los Gálatas, capítulo 4. Observa lo que dice la Escritura. Expulsa a la sierva y a su hijo, porque de ninguna manera heredará el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Gálatas 4:30. Por lo tanto, amigo mío, amiga mía, les aconsejo tomar en serio los mensajes que el Evangelio revela, pues estas advertencias no serían escritas si no fueran relevantes. Si insistes en obedecer las ordenanzas de la ley de Moisés, de ninguna manera heredarás la gracia del Padre. Obviamente, perderás la salvación. Yo no cambiaría mi salvación por un asiento en iglesias o templos hechos por manos humanas. Mucho menos fingiría que todo está bien,
solo para ser aceptado por un grupo religioso, escondiendo la suciedad debajo de la alfombra. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros, no en templos de piedra. Cuidado, el siervo inútil será echado a las tinieblas exteriores. Por lo tanto, no finjas que estás exento de culpa, porque quien consiente con la mentira es partícipe del mismo acto. El padre de la mentira es Satanás. Tenlo presente, el libro de Apocalipsis nos alerta a salir de Babilonia, para no ser juzgados como partícipes de sus pecados. Te anticipo que la Babilonia a la que se refiere Apocalipsis son precisamente las religiones. El falso profeta se revelará con un espíritu impuro semejante a una rana. Apocalipsis 16:13. Estos espíritus salen a engañar a los reyes de la tierra. Apocalipsis 18:2-4 dice: Y clamó con voz potente diciendo: Cayó, cayó la gran Babilonia, y se ha hecho morada de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y escondite de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su prostitución, y los reyes de la tierra se han prostituido con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía: Sal de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Si supieras que el ser llamado Jehová es en realidad la figura del propio Satanás, te mantendrías lejos de esos tiempos. Te lo voy a probar y explicar detalladamente a lo largo de nuestros estudios. Continuemos. El Antiguo Testamento, la Alianza Mosaica, estaba sellada con la sangre de animales, como toros y cabras. Pero la propia Biblia nos dice, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 4, que esa sangre era inútil para perdonar los pecados. Eran solo sombras, y lo que estaba detrás de esas sombras era el propio Satanás, porque exigía sacrificios de cabras y toros para perdonar pecados. Obviamente él mintió, pues es el padre de la mentira. Si la sangre de esos animales no tiene valor ni poder para perdonar pecados, un Dios que no miente no pediría tales actos. Estudiaremos este tema detalladamente más adelante. Es por eso que la alianza de Moisés era imperfecta y se volvió obsoleta. No podía transformar el corazón humano. Era un sistema de sacrificios repetitivos. Cada año, el sumo sacerdote necesitaba ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Eran ciclos interminables que nunca traían una paz verdadera y duradera con Dios. Y aquí entra la belleza incomparable del sacrificio de Jesús. Él es el testador del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, y con su muerte en la cruz, ese testamento entró en vigor. La herencia fue liberada. ¿Y qué herencia? El perdón completo de los pecados, la reconciliación con Dios y la vida eterna. La carta a los Hebreos capítulo 7 destaca la superioridad del sacrificio de Cristo. Él no necesitó ofrecer sacrificios repetidamente. Lo hizo una vez por todas, cuando se ofreció a sí mismo. El sacrificio de Jesús fue único, perfecto y eterno. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo no fue como la sangre de animales. Fue la sangre pura e inmaculada del Hijo de Dios, que tiene poder para limpiarnos de toda injusticia y darnos libre acceso al Padre. Mientras que el pacto de Moisés se redujo a nada, el pacto en Cristo permanece para siempre. Por lo tanto, cuando miramos hacia la cruz, vemos el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Vemos la muerte del testador que activó una herencia de libertad, gracia y amor para todos nosotros. Ya no somos esclavos tratando de agradar a un Dios contradictorio bajo un sistema de reglas imposibles de cumplir. Somos hijos amados, liberados por la gracia, viviendo bajo la nueva alianza del Espíritu. Somos los hijos de la promesa, los hijos de la Jerusalén celestial, que es libre. Vive esta libertad que Cristo conquistó para ti en la cruz.
Abandona todo peso de culpa y toda tentativa de justificarte por obras. Abraza la simplicidad del Evangelio, creer en Jesús y amarlo con todo tu corazón, permitiendo que su amor fluya a través de ti hacia los demás. Esta es la esencia de la vida cristiana, una vida no de servidumbre, sino de gloriosa libertad en Cristo Jesús. Espero que esta reflexión haya bendecido tu vida y aclarado la diferencia fundamental entre la ley y la gracia, entre el antiguo y el nuevo pacto. La obra de Cristo es completa y perfecta, y nosotros estamos invitados a simplemente descansar en ella. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si este video habló a tu corazón, no olvides darle like, compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de libertad y, por supuesto, suscribirte al canal Biblia sin engaño para no perderte los próximos estudios. Que la paz del Señor Jesús esté contigo. Hasta la próxima. Hablaré sobre Satanás y cómo usa las religiones. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo.